El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Entendamos entonces ahora cómo está conformado este estado de resultados o el famoso PIG. Y digamos, si volvemos al ejemplo de nuestra empresa, nosotros vamos a tener en este caso, de un lado, lo que son los ingresos por ventas, es decir, todo el dinero que ingresa al negocio. Y del otro lado vamos a tener todo el dinero que sale, es decir, los costos de ventas, entendiendo como costos de venta todo aquello que tiene que ver o toda erogación de dinero que tiene que ver, ya sea con la adquisición o la producción de esos bienes que estamos colocando en el mercado a la venta. A diferencia, por ejemplo, de las empresas de servicio. Las empresas de servicios no tienen costo de venta. Ellos ofrecen un intangible, un servicio, y en consecuencia no van a reflejar un costo de venta. Luego de esto, tenemos los gastos generales, gastos administrativos, intereses, impuestos, es decir, el resto de las erogaciones o salidas de dinero del negocio. Y obviamente si hacemos un balance entre ambas, y a diferencia del balance general que vimos en el video anterior, estas cifras no van a estar en equilibrio. Es decir, en este caso, nuestra balanza sí se va a mover hacia un lado o hacia el otro. Como es lógico pensar, si nosotros tenemos del lado izquierdo los ingresos, del lado derecho los egresos, si tenemos mayores ingresos que egresos, entonces estaríamos registrando una utilidad o ganancias y estaríamos obviamente en presencia de la situación ideal. Sin embargo, puede darse el caso contrario. Puede ser que la balanza se incline hacia el lado de los egresos, es decir, que los costos de producir nuestra mercancía más los gastos generales superen a los ingresos y en consecuencia estaríamos registrando pérdidas. Es una situación que obviamente tendríamos que evitar. Entonces, a diferencia pues, de balance general, el balance general, ambos, digamos, activos más pasivos y patrimonios tienen que estar en equilibrio. En el caso del estado de resultados, no estamos en equilibrio. De hecho, la balanza se va a inclinar hacia un lado y hacia el otro, y esa es una de las grandes diferencias que tenemos frente a lo que es el balance general. Aquí estaríamos entonces reflejando una utilidad neta en el caso, como ya les dije, en el que se inclina la balanza hacia el lado izquierdo. Veamos un ejemplo sencillo. A diferencia del balance general, el balance general, yo les comenté, es una foto que se toma en un momento específico y que generalmente coincide con el cierre del ejercicio al 31/12. El estado de resultados se presenta para un periodo y generalmente también coincide con el año calendario, es decir, que va a registrar todos los ingresos y todos los egresos que se registran en la empresa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año. Todo eso se resume y digamos que el primer rubro que se coloca es el ingreso por operaciones o ingreso por ventas, así lo llaman también. Luego tendremos el costo de ventas, que obviamente es la suma de todas aquellas erogaciones en las cuales la empresa incurre para producir o adquirir el bien que va a colocar en el mercado. La diferencia entre el ingreso menos el costo del producto es lo que se conoce como la utilidad bruta. Es nuestro primer nivel de utilidad que vamos a obtener dentro del estado de pérdidas y ganancias. Si a eso le restamos los gastos de operación, que generalmente son gastos generales y administrativos, así también los pueden llamar, donde está la nómina, los servicios, el arriendo, en fin, llegamos a otro nivel de utilidad, que es lo que se conoce como la utilidad operacional, y muchas veces la llaman la utilidad operacional pura, porque hay otro nivel de utilidad, digamos más abajo, y porque esta se conoce así. También comúnmente se le dice el EBITDA, que viene de un término que es en inglés Earnings Before Interest, Taxes
Depreciación y amortización, es decir, hay una cantidad de, digamos, de egresos que todavía no están incluidos acá. Y es una cifra muy interesante para nosotros desde el punto de vista financiero, porque digamos que esta es la utilidad que resulta o la cantidad de dinero que resulta del negocio que queda disponible para pagarle a lo que es los tenedores de la deuda, o digamos nuestros proveedores del dinero, al gobierno por la vía de impuestos, es decir, y a todas esas personas a las que la empresa tiene que hacerle erogaciones. Entonces, por eso lo llaman también la utilidad operacional pura. Entonces, el EBITDA también, para nosotros desde el punto de vista financiero, es lo más parecido a un término que más adelante también vamos a empezar a manejar, que es el flujo de caja libre de la empresa. Y se le conoce como flujo de caja libre por la misma razón, es lo que queda disponible tanto para los acreedores como para los dueños del negocio o accionistas. Entonces, el EBITDA es lo más parecido a ese flujo de caja que nosotros vamos a empezar a ver más adelante en el manejo de lo que es la valoración de los proyectos. Luego tenemos amortización y depreciación. La amortización y la depreciación son gastos no desembolsables. Es decir, la amortización y la depreciación no se la pagamos a nadie. No es una erogación de dinero o una salida de efectivo de caja. Entonces, por esa razón, no se incluye dentro de la primera utilidad operacional pura, es decir, el EBITDA, sino que se descuenta más adelante. Es un manejo contable que se registra para poder contabilizar el desgaste de un activo a través del tiempo. Luego viene la utilidad en operaciones, que es de la utilidad operacional pura, le rebajamos la amortización y la depreciación, llegamos a ese nivel. Luego vamos a tener un grupo de ingresos y egresos no operacionales, y se les conoce así porque son aquellos ingresos y egresos que no tienen que ver con la operación propia del negocio. Una empresa puede tener inversión, por ejemplo, en acciones en la bolsa y va a obtener ingresos por esos, pero que obviamente esos ingresos no están relacionados directamente a su operación tradicional. Entonces se registran por aparte. Va a tener dentro de eso también egresos, que por ejemplo puede ser pago de deuda, de intereses, y eso se registra en lo que es ingresos y egresos no operacionales. Una vez que incluimos esto, entonces llegamos a lo que es la utilidad antes de impuestos. ¿Qué pasa? Sí, ya hemos hecho una serie de deducciones y pudiéramos decir, bueno, que en este caso, en el ejemplo, nos quedan 450.000 disponibles como utilidad, pero sin embargo nos falta pagarle al gobierno. Es decir, una vez que llegamos a la utilidad antes de impuestos, tendríamos que aplicar, para el ejemplo estamos colocando un 33%. Después de deducir el 33%, entonces sí entramos a lo que sería ya la utilidad neta, o lo que queda definitivamente de utilidad para la empresa. Entonces, como vemos, tenemos distintos niveles de utilidad. En un primer nivel tenemos la utilidad bruta, luego tenemos la utilidad operativa, que de hecho se dividen en dos, lo que es el EBITDA y lo que es la utilidad en operaciones como tal, después de deducir amortización. Y llegando a la utilidad neta al final. Esta sería la composición básica de un estado de resultados. Nosotros vamos a trabajar en función de este estado de resultados para llegar a lo que son los flujos de caja de los proyectos en el contenido de la materia y lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver también en otro video cómo se conecta este estado de P&G o pérdidas y ganancias con el que ya vimos, que es el balance general.